Bendiga, amados hermanos, tu hermano Octavio Díaz, un saludo desde acá en Nueva York, te envía a través de este medio, bendecido sea el nombre de Dios, a esos amigos, a esos oyentes que están ahí presentes, bendiciones, te envío un saludo y un fuerte abrazo a amigo y hermano Heriberto Soto. Dios te bendiga, que el Señor te bendiga tanto a ti, que los planes de Dios están contigo, Heriberto Soto, y con tu familia. Yo desde acá en Nueva York, tu amigo y hermano Octavio Díaz, te envío un saludo y un fuerte abrazo. Te amo en el amor de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios también. A esos amigos, a esos hermanos que fielmente están ahí, bendiciones para todos ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Ya vamos a empezar un nuevo estudio. Santo es el nombre de Dios. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por esta tarde que Dios nos ha dado para así comenzar este nuevo estudio. Hoy vamos a estar hablando, amados hermanos, del gran rey de Babilonia, Nabucodonosor. En la época de Nabucodonosor, para 1600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, no pasó otro rey tan poderoso desde antes de nuestro Señor Jesucristo, 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. El rey Nabucodonosor era lo más poderoso, tenía un gran ejército, y de eso vamos a estar hablando, hasta dónde llegó este rey. Vamos a estar dando un poquito de detalle de este gran rey de Nabucodonosor allá en Babilonia. Así, amados hermanos, que bienvenidos a un nuevo video. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos ya aquí preparados para compartir con ustedes un nuevo video donde se encuentra en el libro de Daniel, el gran profeta que Dios usó para revelarle a Nabucodonosor, para que sepa que estaba lleno de orgullo y de soberbia. Alabado otro nombre. Nadie, amados hermanos, ¿quién se atrevía a hablarle a Nabucodonosor? Todo el mundo le tenía miedo, pero Dios usó al profeta Daniel. Nosotros, los creyentes, no podemos podemos sentir miedo, pero no lo podemos aceptar en nuestro corazón. Cuando Dios nos envía, tenemos que hablar lo que Dios nos da, hermanos, porque Dios nos da capacita y nos da valor para hablar y expresar su mensaje. Así que bienvenido a un nuevo video, más hermanos, amigos que me escuchan fielmente semanalmente, y amigos y esos oyentes también. Hoy les vamos a presentar, estaremos presentando un estudio muy profundo bíblicamente, mis hermanos. O sea que hoy vamos a estar hablando de Daniel, el capítulo 4, desde el versículo 26 hasta comenzando capítulo 4, 19, 26. Vamos a estar hablando, vamos a estar dando cita en ese capítulo, y también Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Vamos a estar hablando de esos temas. Así, vamos, hermanos, antes de profundizarnos en este tema, hermanos, siempre les exhorto a ustedes a que no se olviden de suscribirte en mi canal, a nuestro canal, bendito sea tu nombre, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube, vamos hermanos, por esa razón te mando que active la campanita, para que YouTube, cuando nosotros publiquemos este estudio, cuando nosotros terminemos este estudio, YouTube te va a enviar, te va a contactar y te va a avisar que ya Octavio Díaz predicó y enseñó este estudio, y así tú lo podrás ver. Pero tienes que notificarte, tienes que activar la campanita. Cada vez que nosotros publiquemos un mensaje, un video nuevo, YouTube te lo va a enviar. Pero tienes primeramente que notificar la campanita y activarla. Bendito sea te voy a dar la entrada de mi canal en YouTube, @Octavio Díaz 2661. Ahí va a encontrar cientos de grabaciones que hay en ese canal, por un servidor, Octavio Díaz. Alabado sea el nombre de Dios. Así, vamos, hermanos, que empecemos a este nuevo estudio. Bendecido sea el nombre de Dios. Así, vamos, hermanos, que vamos a estar hablando del rey Nabucodonosor. En el capítulo, si es tan amable, vamos, hermanos, vamos antes que nada, vamos a hacer una oración al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje. Podemos, hermanos, digerir el mensaje espiritualmente. Así que, Padre celestial, Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te pedimos, Señor, humildemente para que tenga misericordia de esos oyentes, de esa gente que se han agregado a este estudio, esos amigos, esos hermanos. Alabado tu nombre. Sí, amado Señor, te pido que ellos también puedan ser capacitados para que entiendan este mensaje. También te pido, Padre, que pase un carbón encendido por mi labio, que queme toda escoria, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que administre en este momento este estudio que voy a dar, Señor. Habla a través de mi persona, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Examen. Así, amados hermanos, vamos a empezar este nuevo estudio. Así en Daniel, así, amados hermanos, abra su Biblia conmigo. Bendito sea el nombre. En el libro de Daniel. Daniel es uno de los profetas, de los 5 profetas mayores, bendito sea el nombre de Dios, que Dios usó en el ministerio cuando Nabucodonosor era rey. Estamos hablando, amados hermanos, 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. De ese asunto hace más de 2600 años que sucedió esta historia, bendito sea el nombre de Dios, del rey Nabucodonosor, que fue lo máximo para esa época. No hubo otro rey tan grande como ese hombre. Pero ¿quién fue? Esa grandeza no la dio él, no la recibió él porque él era bueno, sino Dios lo usó a Daniel, Dios usó a Nabucodonosor con un propósito y un objetivo, que de eso vamos a estar dando detalles. Bendito sea el nombre de Dios. Te le amamos en el amor de Cristo. En Daniel 4, versículo 19, dice así: entonces Daniel, cuyo nombre, oiga eso, Belsasar, ese nombre de Belsasar, Dios, Nabucodonosor se lo puso a Daniel. Ese era uno de los dioses que él tenía, porque Nabucodonosor era un hombre idólatra, amados hermanos. Tenía la ciudad entera, tenía altares levantados, santuarios de dioses falsos, de dioses, amados hermanos, que no hablaban ni escuchaban. Bendito sea tu nombre. Pero Nabucodonosor cayó en esa trampa, amados hermanos, de ser un idólatra. Bendito sea tu nombre. Y era tan orgulloso que él creía que sabía más que todo el mundo. Creía que no necesitaba a nadie. Ese es el peligro del orgullo, hermano. El hombre orgulloso, soberbio, se hace creer que él es superior a todas las personas, y eso es un peligro, eso es abominable para Dios, hermanos. Tenemos que ser humildes y mansos y dejarnos que Dios nos use a nosotros, hermanos, y dejarnos que las cosas vengan por sí mismas, pero no es hartarnos que yo soy el mejor, que yo soy no. Dios no le agrada eso. Dios le agrada que seamos mansos y humildes. O sea, que empecemos, hermano, en capítulo 4 de Daniel, versículo 19, dice así la palabra: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, como vuelvo y recalco que ese nombre de Belsasar era uno de los dioses que tenía Nabucodonosor, y como Daniel era un sabio, uno de los sabios que él tenía en ese entonces, ¿sabe qué? Le puso ese nombre a Daniel, le cambió el nombre de Daniel, le puso Belsasar. Quedó atónito casi una hora y su pensamiento los turbaban. El rey Nabucodonosor le habló a Daniel, oiga eso, y dijo: Belsasar, no te tuve ni el sueño ni su interpretación, mis hermanos. Esto fue un sueño que tuvo Nabucodonosor en el tiempo de su reinado. Y ese sueño ni los magos, ni los hechiceros, ni los brujos, ni nadie, mis hermanos, pudieron interpretarle el sueño a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor estaba, más o menos, molesto con todos esos sabios que tenía. Ninguno de ellos pudieron interpretarle el sueño. Entonces, como Daniel era uno de los sabios, entonces mandó a Daniel a buscarlo para presentarle el sueño que tuvo, para que Daniel se lo interpretara. Y Daniel, más hermanos, que como tenía el Espíritu de Dios, Dios se lo reveló a Daniel y Daniel se lo reveló a Nabucodonosor. Bendito sea el nombre de Dios. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para lo que te quieren hacer mal. Bendito sea. En el versículo 20 dice: Daniel, oiga, vio un árbol grande, Nabucodonosor, un árbol más o menos que llegaba hasta la nube del cielo. Y miraba el mundo entero de la altura que estaba este árbol. Ese sueño lo tuvo Nabucodonosor. Y era un árbol que estaba lleno de frutos que alcanzaba para darle a la nación entera alimento. Y ese sueño se relacionaba con
con la verdad de que estaba viviendo Nabucodonosor en su gobierno y no entendía que ese poder se lo había dado Dios, Daniel. Daniel se lo reveló a Nabucodonosor. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, oiga eso, y cuya copa llegaba hasta el cielo, oiga eso, más allá de la nube, y que se veía desde todos los confines de la tierra. O sea que, amados hermanos, este sueño, amados hermanos, esto lo tuvo Nabucodonosor y nadie le interpretó ese sueño. Llama a Daniel y Daniel viene y les revela la verdad del sueño. Pero Daniel se turbó, porque Daniel se dio cuenta que el sueño le hablaba, Dios se lo había mandado para revelarle la soberbia que tenía Daniel, que tenía Nabucodonosor. Y cuando Daniel mira lo que tiene que decirle a Nabucodonosor, Daniel se perturbó, así quedó atónito un buen rato. Y Nabucodonosor dice que no te turbe tu corazón, porque me he dado cuenta que quedaste mudo cuando te revelé el sueño. Pero Daniel sabía, pero Dios lo motivó para que se lo dijera, porque para eso Daniel era profeta, uno de los profetas mayores. Antes que nada, amados hermanos, tengo que hacer un anuncio. En los últimos meses se han desatado un grupo de gente entrando a mi programa, mandando a pedir dinero. Hay mucha gente que se están dedicando a esa actividad, amados hermanos. Personas, amados hermanos, que no tienen nada que ver con mi persona, no tienen nada que ver con mi programa. Se han metido para pedir donaciones de dinero que están. Estas son personas perversas, amados hermanos, personas depravadas, sea quien sea. Es una falta de respeto entrar a un programa privado, amados hermanos. Están entrando a mi programa y a través de mi programa están pidiéndole dinero a la gente, que como que yo le estoy pidiendo. Amados hermanos, yo no les pido dinero a nadie. Dios me ha suplido todas mis necesidades. Yo no tengo necesidad de pedirle a nadie, porque yo soy un hijo de Dios y Dios me ha suplido todas mis necesidades. Así que yo no necesito que nadie, amados hermanos, me mande ninguna donación. No estoy en necesidad de pedirle a nadie ninguna donación. Pero últimamente se han desatado un grupo de gente pidiendo dinero, en donaciones, de gente que están enfermos, de gente que necesitan dinero, y se meten a mi canal a través del WhatsApp. Están haciendo esto así. Usted, amigo que me sigue, usted, hermano que me sigue, usted, creyente que me sigue, usted, oyente que me sigue, no le envíe dinero absolutamente a nadie, que no, eso no viene de mi parte. Yo no le estoy pidiendo dinero a nadie para que usted no se deje engañar. Eso es una falacia de esa persona. Esas son personas, mis hermanos, son depravados, son delincuentes que están haciendo eso. Así que yo les solto a ustedes que no le envíen un peso a nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Así que esta es una advertencia que estoy hablándole, para que después no crea que yo soy que estoy en esa actividad. Octavio Díaz no necesita pedirle dinero a nadie. Yo soy un hijo de un rey, yo soy un príncipe de Dios, un hijo de Dios, que Dios me suple a mí toda mi necesidad. Yo no necesito dinero de nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Así que ya usted lo sabe. Perdón. Y hablo de esta manera, no estoy molesto con esa gente. Más bien, le estoy pidiendo a Dios que tenga misericordia de esa gente que están haciendo. Es una maldad que me están haciendo a mi programa. Saliendo en el programa, en el WhatsApp, y están pidiendo dinero, más hermanos. Pidiendo donaciones a través de mi programa. Cosa que yo no le he dado permiso a esa gente para que yo entre. Así que esto es una advertencia para que usted no le envíe $1, un peso a nadie. Así que esa gente, mis hermanos, le exhorto que voy a ponerme de acuerdo con YouTube para que YouTube borre toda esa gente que entra en mi programa y lo saque y no lo dejen volver a entrar a mi programa. Bendito sea tu nombre. Así que bendiciones en abundancia para todos aquellos que ya le advertí, que no deben dejarse engañar de nadie. Yo no le estoy pidiendo dinero, vuelvo y recalco. En mi programa no
uso el programa, solamente uso para enseñar, educar e instruir al pueblo de Dios y a aquellos que se quieren agregarse a mi programa. Son solamente yo estoy aquí como un vaso, como un instrumento para instruir a aquellas personas que quieren aprender teología, que quieren aprender matemáticas de la teología. También, amados hermanos, cómo interpretar la palabra. Yo estoy aquí para enseñar, para educar e instruir a la iglesia y a aquellos que quieren aprender, conocer la teología, pero no para pedirle dinero a nadie. Así que Dios te bendiga. Es una advertencia que le vuelvo y les recalco. Así, amados hermanos, que Nabucodonosor, vamos a ver qué lo motivó a Nabucodonosor. Volvemos al programa, al programa que vamos a hablar de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿qué lo llevó, qué lo motivó a ser tan orgulloso? Una de las cosas que Nabucodonosor, construyó numerosas obras. Oiga, lo que hacen los gobiernos hacen mucha obra, hacen mucho elevado, mucho puente para llamar la atención, pero ese es su deber. Pues si un gobernante llega a la silla, llega al poder, un ejecutivo tiene que hacer lo que otro no hizo y terminar la obra. Y eso fue lo que Nabucodonosor hizo, porque lo que otro no hizo, él lo hizo. Sí, en su reinado de 40 y pico largos años, él hizo numerosas obras. Entre ellas se puede mencionar la gran muralla, oiga eso, de Babilonia. Cerró a Babilonia con una gran muralla para que ningún extranjero entrara. Hizo un magnífico gran palacio real. Restauró el gran templo, oiga eso. Restauró un gran templo de Marduk, uno de sus dioses hizo esto, un gran templo. En Babilonia, el de Nebo, en Bolsipa, hizo otro gran templo, un gran número de otros santuarios. O sea que llenó la ciudad y gastó bastante dinero que nadie hizo. Este hombre hizo en Babilonia. Le decían, oiga eso, la gran Babilonia de Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor creía que era una finca que tenía con Babilonia y hacía lo que le parecía hacer. Hizo muchas cosas buenas, sí, porque llenó el país entero de bastante agua. Había agua en todo el país, o sea que la agricultura progresó bastante. Fue un gobierno muy productivo, había alimento en abundancia en ese tiempo para Babilonia. Se dice que hizo los jardines, oiga eso, colgantes de Babilonia, que son muy mencionados, los jardines colgantes. Pero oiga eso, aquí, ¿por qué razón? Hubo una razón. Este jardín que hizo, unos puentes colgantes de unos jardines, para las reinas Amitis, su esposa. Esto era que la esposa quizá lo motivó y le dijo, yo quiero un jardín, y le hizo un puente, amados hermanos, un puente colgante de un jardín. Procedente de Media era esta señora, que tenía añoranza en la llanura de Babilonia, esta señora. Por la montaña de su país. Se dice que él construyó también cerca, oiga eso, cerca de Sipara, para la irrigación, un inmenso lago, amados hermanos. Oiga eso, Nabucodonosor hizo un inmenso lago artificial, amados hermanos, que medía más de 225 kilómetros cuadrados. Oiga eso, pues, 225 kilómetros cuadrados. Hizo un lago artificial de tanta agua que había en Babilonia, en el gobierno, en el reinado de Nabucodonosor. Dice, de perímetro y 55 metros de profundidad tenía, amados hermanos, ese lago. Eso era un brazo de mar, amados hermanos. Él construyó en Babilonia, dentro de Babilonia construyó un mar. Porque 225, hermanos, son 225 kilómetros. Estamos hablando de 225 kilómetros cuadrados y 55 kilómetros de profundidad. O sea, que eso era, hermanos, pero muy, tenía de que 25 metros, no, perdón, hermanos, tenía 55 metros cuadrados de profundidad. 55 metros más o menos, es bastante profundidad, tenía ese lago. Y podían andar dentro de ese lago, podían andar barcos de grande capacidad. Hizo una red de canales que cubría todo el país, más o menos, llenó todo el país de canales de agua, más o menos, que había agua en abundancia, construyendo muelles y espigones en el Golfo Pérsico.
alabado, por lo que fue castigado. Y eso lo llevó, amados hermanos, todo ello conyugó a que el orgullo le creciera, le dominara. O sea que el orgullo dominó a Nabucodonosor. O sea que, y esto le trajo que Dios permitió que Nabucodonosor recibiera una enfermedad, por lo que fue castigado, cayendo víctima de una enfermedad, más hermanos. Oiga, esta enfermedad se llama de nombre licantropía. La enfermedad de licantropía con una mezcla de esquizofrenia. Esto tiene que ver, esto es una enfermedad en el cerebro, más hermanos. Esta enfermedad se llama licantropía, que está en el mismo interior del cerebro. Viene siendo parecida, más fuerte que la esquizofrenia. Y esto, amados hermanos, le hacía creer a Nabucodonosor, esta enfermedad, o sea, lo llevó a que él creyera en el cerebro de que ella era un animal, amados hermanos. Y comía como los bueyes, hierba, amados hermanos. Duró 7 largos años en los montes, comiendo hierba, comiendo como un buey, amados hermanos. Durmiendo, las uñas le crecieron bastante, más de 1 metro de largo, más hermanos, y los cabellos le llegaban al ombligo, lo que parecía era una fiera, más hermanos, este hombre. Era un animal. Nabucodonosor estuvo 7 tiempos, más hermanos, privado de la razón, perdió la razón, perdió el juicio, comiendo hierba, oiga eso, como un buey. En Daniel capítulo 4 usted va a encontrar esa historia. Después recobró la razón, habiendo reinado después de ahí, más o menos, Dios le permitió, después que se humilló a Dios, Dios le permitió y le dio 43 años más más o menos de reinado. Murió en el 562 antes de nuestro Señor Jesucristo. Le sucedió su hijo Elvi Merodach. La Babilonia le llamaban la Gran Babilonia oiga eso, de Nabucodonosor. Era una finca. Babilonia era como decir una finca de Nabucodonosor. Oiga eso, más o menos. Este hombre llegó a un poder tan poderoso. Tenía uno de los ejércitos más poderosos para esa época. Más o menos. Nabucodonosor, el peligro, oiga eso, del orgullo, es muy peligroso. Entonces Dios, más o menos, aborrece las personas orgullosas. No aborrece las personas, sino aborrece el orgullo, más o menos. Si yo te bendigo, más o menos, dale gracia y la honra a Dios. No para que tú te crees y te hagas creer que tú eres la mejor persona, que tú eres lo máximo, que tú eres lo más sabio. A Nabucodonosor le pasó eso. No escuchaba consejo de nadie. No sé cómo escuchó el consejo de Daniel, porque él sabía que Daniel dependía de la gracia y la misericordia de Dios. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre Daniel y él lo aceptó. El cristiano ha sido llamado, nosotros los cristianos hemos sido llamados a vivir humildemente. Nosotros estamos llamados a vivir humildemente. Las personas creen que porque usted se ponga una corbata, una camisa, una chaqueta, y que ya eso no es humildad. No, más o menos, tampoco vamos a vivir más o menos como un mendigo. Nosotros somos hijos de un rey. Si usted es un hijo de rey, usted tiene que andar más o menos bien vestido. ¿Cuándo usted ha visto un rey mendigando? Solamente Nabucodonosor mendigó porque Dios lo mandó a mendigar por su orgullo, más o menos. Si Dios nos bendice, más o menos, la honra y la gloria sea para Dios y la misericordia sea de nosotros, más o menos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero nosotros no vamos a andar en malas condiciones porque somos hijos de un rey. De rey de reyes, que Dios. Y los hijos de un rey son príncipes, más hermanos. Y nosotros merecemos, como personas, vestirnos, andar bien limpio y andar representados, más hermanos, porque somos hijos de un rey. Y no tenemos culpa de eso, más hermanos. Dios nos aceptó como su hijo propio. El mundo, más hermanos, mientras no esté en la mano de Dios, no es hijo de Dios. No. El hombre, más o menos, es una creación de Dios. Usted, para ser hijo de Dios, usted tiene que aceptar a Dios como su Señor, como su Salvador y como su Padre Celestial. O sea que el apóstol Pedro en su escritura dijo, igualmente jóvenes, oiga, eso es el consejo que el apóstol Pedro da a los jóvenes. Jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros. Oiga eso. Ancianos, jóvenes, adultos, tenemos que ser sumisos unos con otros. ¿Ve? ¿Para qué? Para que nosotros seamos más o menos humildes unos con otros. Revestidos, oiga eso, de humildad. Tenemos que ser humildes de corazón. Que nuestro corazón sea humilde.
humilde. Oiga eso, tenemos que ser humildes. No que usted va a andar como un mendigo asqueroso, no. Para usted andar más o menos, eso no es humildad, eso es descuido más o menos de la gente que andan en esa condición. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que ser del corazón humilde. A veces nos confundimos la humildad. La humildad pensamos que las personas muy pobres, muy humildes, eso son humildes. No, esa persona está, no sé en la condición que está, por qué razón está ahí, en esa condición, pero vamos a ver, la humildad viene del corazón, que usted acepte la humildad de todo corazón, y eso es lo que a Dios le agrada. Un corazón contrito, oiga eso, y humillado, no, Dios no lo desprecia. Bendito sea tu nombre. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, o sea, ancianos y no ancianos, tenemos que ser sumisos a otros. También el apóstol Pedro nos dice que nos revestimos, que estemos revestidos más o menos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. El orgulloso está soberbiamente caminando y humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia más o menos a los humildes. Dios da gracia a los humildes para que usted tenga un corazón humilde. Pídele a Dios, más o menos, si su corazón usted ve que no es humilde, pídele a Dios que le transforme su corazón y haga de usted un corazón humilde. Bendito sea el nombre de Dios. Los cristianos debemos más o menos aprender que no vivimos para nuestros propios placeres, no, tenemos que vivir para el Señor. El peligro del orgullo, más o menos, Dios nos advierte que no seamos orgullosos. La historia de Daniel 4, 19, 26, usted va a encontrar ahí la historia de lo que le pasó a a Nabucodonosor. La historia del horno, oiga, Nabucodonosor tenía un horno caliente para aquello que él quería castigar, lo metía en ese horno y se quemaban totalmente esas personas. Eso más o menos hizo este hombre. Este hombre tiene un corazón perverso, Nabucodonosor. Fuego que encontramos en Daniel 3, capítulo 3, ahí usted va a encontrar ese horno. Nos muestra que el rey Nabucodonosor de Babilonia estaba lleno de orgullo, mis hermanos. Él tenía en su corazón que él tenía derecho de hacer lo que quería con cualquier persona. Desde un punto de vista humano, esto no es una sorpresa entre los reyes. Nabucodonosor, el rey, tenía mucho poder y autoridad, mis hermanos, y gobernaba, oiga eso, sobre un gran ejército poderoso y había desarrollado una fuerza militar que había vencido a todos sus enemigos, más o menos. Oiga, Nabucodonosor tenía uno de los poderes más grandes militares, hizo un ejército muy poderoso para esa vez. Nadie más o menos, Nabucodonosor era respetado por todos los gobiernos y por todos los reyes, porque aquel que se enfrentaba a Nabucodonosor a su ejército salía derrotado. Bendito sea. Sin embargo, Nabucodonosor no estaba, oiga eso, consciente de la verdadera razón de su éxito. Cuando Dios lo bendice, usted tiene que estar consciente que Dios es que te ha bendecido, que Dios es que te ha dado esa bendición para bendecirte. Lo había levantado, Dios levantó a Nabucodonosor para disciplinar a su mismo pueblo. Oiga, Dios levantó a Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo de Judá, a los mismos judíos, más hermanos, para disciplinarlos. El pueblo de Judá, por su desobediencia, oiga, Dios, más hermanos, al pueblo, nosotros los creyentes tenemos que ser obedientes a la palabra. El cristiano que sea desobediente va a recibir castigo y va a recibir juicio de Dios. Tenemos que, guste o no nos guste, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Este rey y su ignorancia se atribuía, más hermanos, todo el mérito. Él creía que él merecía todo. El capítulo 4 de Daniel relata el extraño sueño profético. Dios le mandó más o menos un sueño profético a Daniel. Bendito sea a Nabucodonosor, y Daniel se lo interpretó. Ese sueño más o menos era un sueño para él mismo, para hablarle la condición que se sentía él. Después que Nabucodonosor procuró sin éxito, oiga eso,
que su sueño fuera interpretado. Nadie se lo interpretó, ni los magos, ni los astrólogos, ni los hechiceros, ni los brujos lo pudieron interpretarle. Porque el brujo es mentiroso, el hechicero es otro mentiroso, los magos son unos engañadores, son unos falsos, hermanos. O sea que toda esa gente, hermanos, son falsos, hacen sus trucos para engañar a la gente, lo embellecen a las personas, los magos embellecen a la gente, hermanos, y eso son cosas falsas que ellos ejecutan. Pero cuando necesitó Nabucodonosor que les revelaran ese sueño, ninguno tuvieron la interpretación. Porque ese sueño más solamente se lo dio Dios a Nabucodonosor. Y un hijo de Dios era que se lo podía interpretar, no otra persona. Los magos, más o menos, mientras están en eso, los hechiceros son hijos de Satanás, más o menos, porque el padre de la mentira es el diablo, y lo pone a hablar mentira a los hechiceros y a los brujos, más o menos, y a los magos. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos, más o menos, bendito sea el nombre de Dios, que someternos a Dios para que Dios nos use como un instrumento, más o menos. La interpretación del sueño que Daniel les presentó a eso, hablaba de la autoridad suprema de Dios. Ese sueño era de la autoridad suprema de Dios, el mismo eso que interpretaba. Él era quien lo había levantado, o sea, que Dios levantó a Nabucodonosor y lo puso en esa posición. Por eso Nabucodonosor era lo más lejos que tenía en su mente, era que Dios lo había llevado a darle toda esa autoridad y poder. O sea, él era quien lo había levantado, Dios, y le había dado un poder sin paralelo en toda la región, más o menos. No había otro rey tan poderoso como Nabucodonosor en esa época. Por consiguiente, era también él quien podía, más o menos, despojarlo, era quien podía tumbar y darle un golpe de estado a Nabucodonosor, solamente era Dios. Ningún hombre en la tierra se atrevía a enfrentarse a Nabucodonosor y a su ejército. Dios, más o menos, le dio un golpe de estado a Nabucodonosor por 7 largos años, más o menos. Dios le dio un golpe de estado y lo mandó a los montes a comer hierba. Bendito tu nombre. Y eso no habla Dios a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con ser personas, amados hermanos, arrogantes, con ser personas, amados hermanos, perversos. Tenemos que ser humildes, amados hermanos, no soberbiamente caminar. Tenemos que tratar a la gente con humildad, amados hermanos, con respeto y con amor, y ser amable con la persona. O sea que Daniel le informó al rey que Dios lo sacaría. Oiga eso, el mensaje que Dios le dio a Daniel tenía que decírselo al rey. Oiga eso, porque Dios le dio el poder a Daniel para que le dijera que Dios te va a sacar lo iba a tumbar del trono, le iba a dar un golpetado a Nabucodonosor por un periodo de 7 largos años, más hermanos, con el fin de demostrarle que el poder, amados hermanos, el poder humano de ninguna manera se compara con el poder de Dios. O sea que los humanos no podían tumbar a Nabucodonosor, pero el poder de Dios, más o menos, es todopoderoso, más o menos. Dios le dio un golpetado a Nabucodonosor y lo tumbó de su trono y lo mandó, más o menos, a comer con los animales, como una bestia, como un buey a comer hierba, a dormir junto con los animales, hasta que los cabellos le crecieron más o menos, como plumas de un animal, las uñas de 1 metro de largo, más o menos, y los pies. El que veía a Nabucodonosor en ese entonces, en ese periodo de tiempo, era un animal, más o menos, no parecía un ser humano. Durante esos años, el rey Amazon viviría oiga eso, el rey vivió en ese tiempo como un animal. Dormiría en el suelo y comería hierba, mis hermanos, del campo. Los ciudadanos, oiga eso, más pobres, mis hermanos, de Babilonia, vivirían como reyes comparados con Nabucodonosor. Oiga eso, las personas más humildes, oiga eso, más hermanos, las personas más humildes de Babilonia vivían mejor que el rey. El rey comía más o menos hierba, dormía en el monte, bajo el sereno, bajo todos esos aguaceros que caían en ese entonces. O sea que el más pobrecito que había en Babilonia vivía como un rey ante Nabucodonosor. Por 7 largos años, Dios tuvo que hacerlo pasar a Nabucodonosor, que quien tiene todo el poder y la honra es Dios y no el hombre. Porque Dios fue el que le dio la oportunidad para llevarlo a esa altura, para que él entendiera. Y por suerte que Dios en su misericordia permitió que Nabucodonosor reconociera que toda la honra y toda la gloria viene de Dios. Nabucodonosor, lleno de orgullo, no escuchó a Daniel. Daniel más o menos le habló a Nabucodonosor para que cambiara de actitud.
Sus acciones indicaron con claridad oiga eso, él y su poder era superior. Oiga eso, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, creía que el poder de él era más superior que el poder de Dios, el poder de Dios. Quiso buscar a Dios, o sea, no quiso buscar a Dios. Aún hablando del profeta Daniel, hizo caso omiso y ignoró el consejo que Daniel le dio. ¿Quién es este que viene a darme consejo a mí? En su corazón diría Nabucodonosor, a darle un consejo al rey de reyes aquí en la tierra. Eso era que Nabucodonosor tenía en la mente, que él era el rey más poderoso para ese entonces, hermanos. Y Daniel, un muchacho humilde, viene a darle un consejo, no le hizo caso, más o menos. Pero ese consejo venía de Dios, más o menos. O sea que, porque no sentía oiga, el orgulloso no siente la necesidad, que necesita nada, más o menos. Eso hace el orgulloso. El orgulloso siempre, más o menos, está, ¿sabe cómo? Como que yo soy el que sé de todo, yo soy el que tengo el poder y la altura, y a mí hay que honrarme, habría que respetarme. Eso pensaba Nabucodonosor, que era el rey de reyes en la tierra, hermanos. Que yo soy el rey aquí en la tierra y Dios es el rey en el cielo. Pero aún así no aceptaba a Dios, mis hermanos. No aceptó el consejo. O sea que respondió como si Dios no existiera. O sea que Daniel, más o menos, Nabucodonosor rechazó el consejo de Dios, que es común entre los hombres malvados. O sea que el Salmo 10.4 habla de ese tema. Esas expresiones de orgullo prevalecente hoy, aunque los líderes más o menos políticos se refieren a Dios con toda diplomacia, sus acciones reveladas verdadera actitud hacia la autoridad divina. Solamente los gobernantes socialistas comunistas rechazan a Dios, más hermanos. Pero la persona que no es comunista ni es socialista tienen un poquito más de respeto hacia Dios. Pero esta gente, más hermanos, no respetan. Dios repudia el orgullo, más hermanos. A ti que me escuchas, Dios repudia el orgullo. Si tú sientes en tu corazón que tú sientes orgullo, que tú sientes soberbia, arrepiéntate y pídele perdón a Dios, porque Dios, más hermanos, repudia el orgullo de la persona. O sea, Dios ama al ser humano, pero repudia si tiene un orgullo. O sea que el orgulloso sitúa al hombre, hermanos, en el centro. El orgulloso quiere ser el centro de atención, más hermanos. O sea que proclama que tiene muy poca o ninguna necesidad. Oiga eso, el orgulloso dice, yo no tengo necesidad de nadie. Oiga eso, el orgulloso siente que no tiene necesidad de nadie, ni tampoco necesita a Dios. Manos, nosotros los hijos de Dios necesitamos a Dios constante y persistente y en todo momento. Así que Dios te bendiga. Espero que este estudio, este mensaje te haya llegado a tu vida. Tu hermano desde acá de Nueva York te envía un saludo y un fuerte abrazo. Te amo en el amor de Cristo. Nos veremos la próxima semana para el próximo mensaje. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y recuerda que Dios tiene planes contigo y propósitos contigo y con tu familia. Bendiciones en abundancia para ti y tu familia. Bye bye. Hasta la próxima semana, tu hermano Octavio Díaz, desde acá de Nueva York, te habla. Hasta la próxima semana, te veré. Así, más semana, vuelvo y recalco. Si alguien está pidiendo dinero en mi programa, eso es falso. Yo no estoy pidiendo dinero a nadie, ni para haciendo donaciones. Yo no pido donaciones a nadie. A mí el que me sostiene es solamente Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Así que Dios te bendiga. Te veo en la próxima semana y nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana, y yo sé que Dios lo va a permitir. Bendiciones y abundancia para ti y tu familia. Bye bye. Dios te bendiga.